te damos muchas gracias por tu amor incomparable. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque verdaderamente podemos saber que tú estás con nosotros, que has comenzado una obra en nosotros, la cual tú mismo, Señor, estás perfeccionando. Yo te pido que hoy, Señor, tú quebrantes, Señor, toda oposición en nuestra mente, en nuestro corazón, toda aquella incredulidad. Señor, todo aquello que se quiera levantar en contra de tu obra, Señor, te pido que tú lo deshagas, que con tu palabra vengas a derribar todo argumento, vengas a llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Nos sometemos, nos sujetamos a tu palabra, a tu voz, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Bien. Abrimos nuestra Biblia, 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar leyendo del verso 13 en adelante. Hoy es la segunda sesión de una nueva serie que se llama Derribando Argumentos. Y estamos contentos porque el domingo pasado creemos verdaderamente que Dios habló a nuestras vidas. Y estamos creyendo que el día de hoy también el Señor lo hará. Creemos en la suficiencia de las Escrituras y creemos que la palabra de Dios, cuando es predicada, nunca vuelve vacía. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirla en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón y poder obedecerla posteriormente. Bien, lo tenemos, 2 de Corintios, capítulo 10. Sé que podemos tenerlo aquí en pantalla también, pero es importante que todos traigan su Biblia también. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, verso 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, hasta ahí vamos a leer por hoy. Quiero solamente a manera de un muy breve resumen, hablarte de lo que comenzamos en la sesión anterior, hablando acerca del contexto de este pasaje. Tenemos que ubicarnos primeramente en que 2 de Corintios es una carta donde Pablo por una segunda ocasión habla a la iglesia de Corinto. Estos hermanos habían sido bendecidos con una primera visita del apóstol Pablo y fue un lugar donde Pablo estuvo algunos meses con ellos enseñándoles la palabra, la doctrina, y mucha gente se convirtió y la iglesia se estableció. Pero después de un tiempo, después de unos años, hombres falsos maestros, falsos apóstoles llegaron a ese lugar y empezaron a contaminar con sus enseñanzas el corazón y la mente de los corintios. De tal manera que una de las cosas que ellos usaban para tratar de infiltrarse y desvirtuar el camino de la iglesia de Corintio era poner en tela de juicio la autenticidad del apostolado de Pablo. En pocas palabras, ellos trataron de poner en contra a la iglesia de Corintio de Pablo, al grado de que algunos hermanos empezaron a rechazar las enseñanzas de Pablo. Es en la segunda carta de Corintios donde tú vas a encontrar que Pablo hace una defensa de su apostolado, de su ministerio, y lo hace hacia la iglesia, él mostrándose como un siervo de Jesucristo y mostrando, por así decir, sus credenciales apostólicas. Entonces, si tú lees en casa desde el verso 1 de este capítulo 10, y teniendo este contexto, te darás cuenta que lo que Pablo está haciendo es estableciendo una situación de defensa de su ministerio. Y en pocas palabras, como poniendo los términos o las formas en las que él iba a establecer esa lucha contra las falsas doctrinas, contra los argumentos que se presentaban en contra del evangelio y de su persona. Así que cuando vamos al versículo 3 y Pablo dice que las armas con las que él pelea no son carnales, sino que
son poderosas en Dios, nos damos cuenta que lo que Pablo está diciendo es: yo no voy a presentar esta defensa, yo no me voy a defender de la manera en la que la gente lo hace o el mundo lo hace. Yo lo voy a hacer con las armas espirituales, las armas que Dios me ha dado y las armas que Dios le ha dado a todos aquellos que son sus hijos. Estas armas tienen como característica que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esto para los corintios, esta analogía fue muy práctica para ellos, porque como en toda ciudad antigua había una fortaleza donde la gente de esa ciudad o ese pueblo podía ocultarse en un tiempo de guerra, Corinto no era la excepción. Y había una fortaleza donde los corintios sabían que ellos podían esconderse en algún momento de peligro. Y Pablo usa esa alegoría para decirles: las armas que Dios me ha dado son poderosas para destruir aún esas fortalezas, aún esos lugares donde la gente se refugia y busca un refugio humano. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas verdaderamente. Yo les decía el domingo pasado que quizá para la gente del mundo y aún para las huestes, aún para el sistema del mundo, las armas que nosotros utilizamos son objeto de burla o de menosprecio, porque las armas que nosotros usamos no son entendidas para el mundo, son espirituales. Pero te puedo asegurar que las huestes espirituales les temen, porque saben del poder que las armas como la oración tienen en Dios. Amén. Para el que ora, hermanos, y para el que está de rodillas, prácticamente la victoria es un hecho. Las batallas en nuestra milicia, en nuestra situación espiritual, se ganan de rodillas. Hay una frase que quizá todos conozcan, y hay una imagen que suben con esa frase en Facebook que dice que para el que quiera estar de pie, primero tiene que estar de rodillas. Y es una realidad. Cuando nosotros aprendemos a usar las armas como la oración, hermano, verdaderamente no importa la circunstancia, la vicisitud, la victoria es segura. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, volviendo al contexto de este pasaje, nos encontramos con algunas palabras importantes. Por ejemplo, argumentos. ¿Qué son los argumentos a los que Pablo se refería? La palabra argumentos no es otra cosa más que los pensamientos, ideas filosóficas, humanísticas que el mundo tiene y que la gente incrédula tiene, que se levantan en contra del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Esos argumentos forman prisiones mentales que le impiden al hombre venir a una verdadera fe, a una verdadera relación con Dios. Esos argumentos se manifestaron también en la iglesia de Corinto. Estos falsos maestros, en lugar de enseñarles a poner su fe en Dios y su vida en Dios, les estaban enseñando a usar las armas o los argumentos que los griegos, por ejemplo, a través de la filosofía usaban. Y los mencionamos el domingo pasado y lo hicimos de una manera específica, hablando acerca de como un contraste con la armadura de Dios y los argumentos que Pablo trataba de derribar. Por ejemplo, dijimos que en lugar del cinturón de la verdad, ellos luchaban usando la manipulación como una arma para tratar de obtener sus beneficios. En lugar de usar la coraza de justicia, ellos luchaban con una imagen de éxito. En lugar de usar los zapatos del evangelio, ellos luchaban con palabras suaves, persuasivas, pero suaves, ligeras. En lugar de usar el escudo de la fe con la cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, ellos luchaban con la percepción del poder. En lugar de usar el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación que todo guerrero y cristiano debe tener, ellos luchaban con enseñorearse sobre la autoridad. Y por último, en lugar de usar la espada del Espíritu, ellos estaban aprendiendo a luchar con sistemas humanos y programas humanos. Ciertamente dijimos el domingo pasado que todas estas cuestiones de las armas naturales
humanas, pueden ayudar para esta vida natural. Pero cuando hablamos acerca de lo espiritual, cuando hablamos acerca del reino de Dios, estas armas son insuficientes y están reprobadas delante de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, es incomparable, es inigualable. Y no hay nada más profundo, no hay nada más precioso, no hay nada más poderoso que la sabiduría que proviene de Dios. Cuando Pablo se presentó por primera vez a esta iglesia en la primera carta, usted lo puede ver en el capítulo 1, él dijo: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, ni con filosofías. No vine a ustedes con palabras que el mundo quisiese escuchar. Yo vine a ustedes a predicarles a Cristo y a este crucificado. Porque aunque esa predicación, aunque estas palabras que Pablo usó para el mundo fueron menospreciadas porque para ellos carecía de sabiduría, Cristo es mismo la sabiduría de Dios. Y Dios utilizó y utiliza este evangelio para avergonzar a lo que se cree fuerte, a lo que se cree sabio. El mundo no lo puede entender, el mundo no lo puede razonar, el mundo lo hace a un lado. Pero nosotros que creemos, Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta serie está diseñada para hablar de 7 argumentos específicos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. 7 argumentos que quieren impedirnos que nosotros crezcamos, caminemos en Dios. 7 cosas que se levantan constantemente para impedir que podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. El domingo pasado hablamos del primero, que fue el pecado, y hablamos de 2 extremos. Maximizamos el pecado al grado de pensar que ni siquiera la sangre de Cristo puede limpiarnos, cuando nosotros sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero por otro lado, existe quien minimiza al pecado y predica una gracia desbalanceada, pensando que no importa lo que hagamos, no importa lo que estemos practicando, todos somos hijos de Dios, y tal mentira puede llevar a cualquiera al infierno. Eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo ciertamente habla de gracia y de cómo Él gratuitamente nos limpia de nuestros pecados si creemos. Pero también la Biblia enseña que la fe sin obras es muerta, que una fe sin obras no sirve para nada. Y es que no son las obras las que nos salvan, sino que la salvación que hemos recibido nos permite hacer las obras de justicia que Dios demanda de nosotros. No es que nosotros tengamos el poder para hacerlas en nuestra humanidad, sino que al venir a ser morada del Espíritu Santo, templo de Dios mismo, recibimos el poder para poder cumplir la ley de Dios. Amén. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Pero verdaderamente una fe con obras es una fe verdadera. Así que otra manera de decirlo no es que nosotros hagamos buenas obras para salvarnos, sino que porque somos salvos podemos hacer buenas obras. Así que entendiendo esto, hermanos, necesitamos entender la medicina y saber la medicina contra el pecado que nos asedia. Y dijimos que la medicina es lo que Proverbios 28:13 nos enseña. Y lo que dice ahí es que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice la Escritura? Alcanza misericordia. Lo que necesitamos aprender en contra del pecado es que hay una necesidad específica de confesar, de poder ser conscientes de lo que verdaderamente es el pecado y lo que verdaderamente sucede cuando pecamos. Apartarnos habla de un verdadero y genuino arrepentimiento. Jesús, cuando perdonó a la mujer adúltera que encontraron en el mismo acto, Él le dijo: mujer, vete, ¿y qué? Ahí vemos en un sentido práctico la aplicación de este texto. El Señor la perdonó. Ella fue expuesta, literalmente estuvo al borde de la muerte, porque Jesús pudo haber dicho:
ejecútenla, la ley lo permitía. Pero él, lleno de gracia y misericordia, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Cuando él con una palabra de sabiduría dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces vino convicción a estos hombres y nadie pudo lanzar la piedra. El único que hubiese podido lanzar la piedra era Jesús. Él era el único libre de pecado en ese momento. Pero él, en lugar de lanzar la piedra, él habló gracia. ¿Dónde están los que te acusan? Mujer, vete y no peques más. Apártate del pecado. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Ahora, eso vimos el domingo pasado. Ahora vamos a hablar del segundo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y ese argumento es la incredulidad. Y en esta sesión específica quiero abordar ese tema desde una perspectiva específica. Cuando hablamos de incredulidad, obviamente luego vienen a nuestra mente las personas que no conocen a Dios, las personas que no conocen a Cristo, que no profesan nuestra fe. Ese es un incrédulo, decimos. Ciertamente es una forma en la que las Escrituras habla de estas personas que no creen en el Señor Jesucristo. Pero la serie pasada ya hablamos mucho acerca de esto. Cuando hablamos de la apologética, hablamos de por qué la gente no cree en la Biblia. Si tú no pudiste estar presente, busca en YouTube la serie apologética de la Iglesia ABA y ahí va a estar la predicación para que tú puedas escucharla. Así que hoy a donde me quiero enfocar es la incredulidad dentro, pareciera algo contradictorio decirlo así, pero la incredulidad dentro de los creyentes, la incredulidad en la iglesia, la incredulidad en los cristianos. Es posible que en nosotros haya incredulidad. Es posible que aún nosotros que decimos y profesamos una fe nos encontremos en algún momento de nuestra vida siendo incrédulos. A manera de fundamento, solamente quiero mencionar que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los condujo por un desierto 40 años. Y la única razón por la que este pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto fue a causa de su incredulidad. No le creyeron a Dios. Fueron testigos de las 10 plagas de Egipto. Fueron testigos de la mortandad de los primogénitos de Egipto. Fueron testigos de cómo Dios abrió el mar rojo en dos y pasaron en seco, y posteriormente el mar se traga al ejército de Faraón. Fueron testigos de cómo Dios con una columna de fuego los calentaba de noche y con una nube los cubría del sol por la mañana. Fueron testigos de ver caer un alimento del cielo que ninguna otra generación ha comido más que ellos. Fueron testigos de cómo Dios hizo frenar ese alimento y ahora hizo llover carne de codorniz. Fueron testigos de cómo a través de una roca pudieron ser saciados de su sed. Y aún así perecieron por su incredulidad. Y yo me he encontrado a través de las Escrituras y por mi propio corazón engañoso que es posible estar sentado, es posible escuchar, es posible servir y aún así albergar en nuestro corazón cierta incredulidad. Sé que está medio fuerte lo que estoy diciendo, pero la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Es medicina a nuestra vida. Después me encuentro con que Jesús viene a esta tierra y llama a 12 hombres. Y Jesús predica el evangelio, sana enfermos, levanta muertos. Después un día les dice Jesús: ustedes adelántense, después los sigo. Era de noche, el agua estaba medio turbia y de repente creen ver como un fantasma en el agua. Y alguien dice: no, no es un fantasma, es nuestro Señor que está caminando sobre el agua. Entonces
Pedro, el apóstol más aventado de todos, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él se baja de la barca y empieza a caminar. Y conocemos la historia. Pedro empieza a hundirse, pierde su vista de Jesús, él empieza a hundirse. Y la palabra de Jesús a Pedro, ¿cuál fue? Hombre de poca fe, porque dudaste. Vemos otra vez el mismo síntoma. Pero qué increíble ver a Jesús caminar en el agua, haber visto sus milagros y ser confrontado por el mismo Señor Jesucristo y decir: tu problema, Pedro, es la incredulidad, tu falta de fe. Después nos encontramos a Cristo resucitado, apareciéndose a sus discípulos, a las mujeres, pero en una ocasión se aparece solamente a una parte de los discípulos. Faltaba uno llamado Tomás, el cual dijo: yo no voy a creer hasta que ¿qué? Hasta que lo vea. O sea, él había visto los milagros de Jesús y todavía le estaban testificando las mujeres y sus otros amigos, apóstoles, consiervos: el Señor ha resucitado. Y él todavía manifiesta: hasta que yo no vea y meta mis manos en sus heridas, voy a poder creer. Jesús se aparece a él. ¿Y qué le dice Jesús a Tomás? ¿Acaso no confronta su falta de fe, su incredulidad? Y es cuando Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos un ejemplo más en el monte de la transfiguración. Está Pedro, los hijos de Zebedeo con Jesús. Jesús, de repente dice la Biblia que él, su aspecto empieza a ser brillante, una luz radiante sobre su cuerpo, o que emanaba de su cuerpo más bien, y se aparece a su lado Moisés y Elías. Y eso fue una visión tremenda. Y ellos se quedaron atónitos, maravillados, al grado de que Pedro va y le dice: maestro, hagámonos unas palapitas aquí y quedémonos aquí. Esto está bueno. O sea, Pedro se quería quedar en ese monte y ya no bajar. Y Jesús le dice: no, es necesario que bajemos otra vez. Es necesario que sigamos otra vez. Sucede aquel acontecimiento maravilloso. Ellos descienden. Inmediatamente tú lo puedes ver en los evangelios. Empieza una situación donde Jesús envía a sus discípulos y hay un joven endemoniado al cual nadie podía liberar. Y entonces le dicen: Jesús, tus discípulos no pudieron liberar a este endemoniado. ¿Y él qué les dice? ¿De qué manera los confronta? Generación incrédula. Otra vez la fe. Pero no está hablando de gente que no conocía a Jesús. No está hablando de gente que no caminaba con Jesús. No está hablando de gente que ignoraba la predicación de Jesús. Le está hablando a la gente de adentro. Generación incrédula. Entonces verdaderamente me encuentro confrontado con esto. Y debo de ser consciente que muchos de mis problemas hoy espirituales tienen que ver con mi incredulidad. Ya no estamos hablando de si creo que Dios existe o no, sino más bien de una cuestión del perfeccionamiento de mi fe. Quiero decirte, para aquellos sobre todo que están apuntando, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Primeramente, la incredulidad nos aleja de Dios. Nos hace tener distancia de Dios. En Hebreos capítulo 3, verso 12 dice el escritor de Hebreos: hermanos, mirar que no haya entre vosotros alguien de corazón malo, que de incredulidad, que tenga raíz de amargura. Esto es interesante verlo, porque el contexto en el que está escrito Hebreos 3 es lo que mencionaba al principio. El escritor de Hebreos está recordándoles
la incredulidad que hubo en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Donde Dios dice, por tanto juré que no entrarían en mi reposo. Por lo tanto, la advertencia aún es presente. La incredulidad nos aparta de Dios. Segunda situación de la incredulidad, nos ciega. No nos deja ver lo que Dios quiere que veamos. En 2 Corintios 4:4, los estoy solamente mencionando y parafraseando por cuestiones de tiempo, pero la Biblia enseña que el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, perdón, ha puesto una venda en los ojos para que no les alumbre la luz de Cristo a los incrédulos. La incredulidad impide que veamos lo que Dios quiere que tú puedas ver. Y tercero, quita el reposo de nuestras vidas. Jesús dijo, venid a mí los que estén cansados, cargados y cansados, yo os haré descansar. Hay un reposo para nuestra vida, hay un reposo para nuestra alma. Pero cuando hay incredulidad en nuestro corazón, ese reposo es quitado y en lugar de reposo literal, empezamos a vivir una vida de inseguridades, una vida de tensiones. Y esto nos conduce a algo que quisiera abordar y centrarme aquí, en las manifestaciones de la incredulidad en la vida de un cristiano. En pocas palabras, ¿cómo tú puedes saber si se está manifestando la incredulidad en tu vida? O si hay incredulidad en nuestros corazones. Es como un diagnóstico, como si fuésemos al doctor, a la máxima autoridad que es la Escritura, y pudiéramos sacar un diagnóstico de nuestro corazón. ¿Estás listo? Son 7 cosas, 7 síntomas. Quizá haya más, quizá, muy seguro que sí. Primer síntoma, ingratitud. Ingratitud. En lugar de estar agradecido con Dios, vivimos en un constante estado de queja, de insatisfacción. Hermano, una advertencia, no hay para llevar, es para comer aquí. Es para nosotros. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de vuestro Padre. Y la realidad de las cosas es cuando nosotros constantemente estamos anhelando la obra de Dios y viendo en las Escrituras el Evangelio y creyendo el Evangelio, nuestra respuesta primera ante la verdad del Evangelio de Cristo es gratitud. Si tú crees el Evangelio de Cristo y constantemente tu vida y tu corazón están viendo y apreciando la hermosura del Evangelio de Cristo, lo primero que emana de un corazón así es gratitud. Por lo tanto, cuando no hay gratitud en nuestros corazones, entonces nos estamos alejando nuestro corazón de la verdad del Evangelio. No lo estamos creyendo en serio. No estamos creyendo la profundidad de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. No nos es suficiente el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados. No nos es suficiente el saber, el que verdaderamente hemos sido rescatados y comprados del mercado del pecado para nunca más estar ahí, y hemos sido trasladados al reino de Cristo Jesús para reinar eternamente con Él por gracia. No nos es suficiente, Señor. Quisiera estar agradecido. Eso que habla el pastor está muy bueno, muy bonito, pero mi situación presente es más importante. No tengo trabajo ahorita. Y estoy de alguna manera quejándome. O quizá no estoy cómodo en mi situación actual. Y en lugar de ver las bendiciones que Dios ha dado,
respondo a Dios con ingratitud. Definitivamente la ingratitud es un síntoma de incredulidad. Segundo, frustración, va de la mano. Frustración y la ira e ira. Nos sentimos frustrados en la vida, enojados con todo mundo. No estamos satisfechos con nada y esto nos frustra. Nos hace sentir que verdaderamente no tenemos nada, no podemos hacer nada, que no hay nada grato en nosotros o en nuestra vida. Y hay un sentimiento de frustración que repercute en nuestra conducta, en nuestro ánimo, a tal grado que lo que sale de nosotros es enojo, ira. Muchas veces ante Dios. Hay gente que está enojada con Dios, porque quizá su plan, su sueño no se ha llevado a cabo como él pensó. Hay gente que está enojada con la iglesia, con los hermanos, porque están frustrados, están llenos de ira en su corazón. Pero la raíz de esto no es esa frustración o la ira en sí. La raíz de esto es la incredulidad. Porque no estamos creyendo que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Porque no estamos creyendo verdaderamente que Dios es soberano y Él hace lo que le place. Y porque muchas de las veces, escucha lo que voy a decir, nuestro sentimiento de frustración e ira no proviene de una situación donde Dios nos quería tener ahí, sino de nuestra propia desobediencia a los principios bíblicos y que repercuten en una consecuencia donde Dios nos pone o en una disciplina o simplemente en una situación donde estamos recogiendo lo que nosotros mismos sembramos. La Biblia en Proverbios capítulo 19 dice: el hombre necio tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué quiere decir eso? El hombre necio hace lo que quiere, no toma a Dios en cuenta para nada. Escucha la palabra, le entra por uno, le sale por el otro y termina haciendo su voluntad. Pero cuando empieza a recibir la retribución de lo que él mismo sembró, entonces sí se enoja con Dios y dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste eso? Si tú sabías, si tú conoces todo, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dejaste? Y empezamos a culpar a medio mundo, menos de hacernos responsables de lo que muchas veces nosotros mismos sembramos. Y la raíz de eso es incredulidad. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios no puede ser burlado? Y todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Si yo creyera esa palabra en verdad, yo tendría mucho cuidado con lo que hablo, mucho cuidado con lo que hago, mucho cuidado en cómo vivo, porque toda mi vida es una siembra y voy a recoger de lo que yo mismo he sembrado. Más específicamente, la Biblia dice: el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Voy avanzando. Número 3, desánimo constante. Escucha esto. No es pecado que de repente nos desanimemos. Todos atravesamos algún desánimo en nuestras vidas. Pero yo estoy hablando de un desánimo crónico, donde lo natural es estar desanimado, lo extraordinario es estar bien. O sea, está al revés. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos. Y el hermano: pues sí, pues ellos, ¿no? ¿Cómo amaneció, hermano? Pues amanecimos, hermano. Cuando el desánimo es crónico, alguien puede decir: es que tiene baja autoestima. Puede ser cierto, pero ¿sabes cuál es la raíz espiritual de eso? La incredulidad. Porque si tan solo pudieras creer lo que Dios dice de ti, si tan solo pudieras creer
¿Cuál es tu identidad en Cristo, sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Si tan solo pudieras creer la percepción que tu Padre tiene de ti como un hijo amado, como un hijo en victoria, pero le creemos más a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que la gente dijo, a lo que mi padre dijo hace 25 años, a lo que mi madre me dijo antes de morir, a lo que mis hermanos siempre me han dicho. Pero te tengo una noticia que tú debes de creer y abrazar más que cualquier otro comentario o más que cualquier otra cosa que hayan dicho. La Biblia dice ciertamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya es historia. He aquí, todas son hechas nuevas. Eres nuevo, eres nueva, eres otro en Cristo Jesús. Eres otra historia comenzó, otra historia comienza. Así que la raíz del desánimo crónico es que no le creemos a Dios lo suficiente. Creemos que Dios puede hacer algo con el que está a un lado, con el que es bueno, con el micrófono, con el que sirve, tiene ciertos talentos o dones, pero no conmigo. Créele a Dios, deshazte de la incredulidad. Voy terminando más rápido. Ese mismo desánimo produce cansancio, fatiga espiritual, que repercute en un estancamiento espiritual. Si tú y yo estamos estancados espirituales, hermano, espiritualmente hablando, tú dices, hermano, me siento en lo mismo hace años, no tengo ánimo para crecer o para conocer más, es más, hermano, tengo 15 años que no evangelizo a alguien. ¿Sabes qué es eso? Que has dejado de creer verdaderamente, fervientemente en el Evangelio, que el Evangelio salva, que es la mejor noticia de todas. La mejor noticia que alguien puede recibir es el Evangelio de Cristo. Y si nosotros estamos apagados o estancados espiritualmente y no estamos comunicando la verdad del Evangelio, esos síntomas vienen de una raíz que se llama incredulidad. No estamos creyendo verdaderamente que este mensaje es poderoso. No estamos creyendo que Dios nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de comunicar la verdad, que Dios nos ha dado ese privilegio de ser embajadores de Cristo en esta tierra. Qué tremendo es que nosotros mismos podamos ser incrédulos ante el mensaje que nos salvó a nosotros mismos. Quizá tú dices, hermano, es que yo no he compartido porque he estado desanimado. Yo no he compartido porque me siento frustrado, estoy enojado con la vida, no me ha ido bien, hermano. Te estoy hablando de esos síntomas. Créele a Dios. Arrepiéntete de tu incredulidad y créele a Dios. Número 5. Escucha esto. Otro síntoma de incredulidad en la vida de un creyente es la dependencia de nuestros recursos. Cuando ante cualquier situación dependemos de esto más que de Dios. Cuando dependemos de esto más que de Dios. Cuando dependemos de esto más que de Dios. Economía, conocimiento, experiencia. Cuando en cualquier situación en mi vida, yo antes de recurrir a Dios, que todo lo sabe, todo lo puede, yo digo, papas fritas para mí, yo puedo con eso y más. Dios se ha encargado, hermano, de mostrarme una y otra vez lo incapaz que soy para edificar a su iglesia. Lo incapaz que soy siquiera para poder aconsejar a alguien. Y lo inútilmente que soy para poder salvar a alguien siquiera. La iglesia, los ministros no salvan, salva a Cristo. Nosotros no tenemos verdaderamente, hermano,
ni la capacidad para poder traer un consejo en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, que pueda cambiarle a usted la vida. Pero la palabra de Dios sí lo tiene. Y una de las lecciones constantes que Dios me da, y lo confieso, es enseñarme qué tan frágil, qué tan torpe y qué tan incapaz soy en mis fuerzas. Pero al mismo tiempo que Él me da esa lección, Él dice: bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Al mismo tiempo que Él me muestra esa parte, Él me dice: diga al débil, ya te diste cuenta que eres débil, sí. Ahora di: fuerte soy en Él. En Él. Fuera de Él no tenemos nada. Fuera de Él no podemos hacer nada. En Él vivimos, en Él nos movemos. Él es quien edifica su iglesia. Pero en el momento en que yo dependo de mis recursos, de mi experiencia, de mi economía para hacer la obra de Dios, eso es incredulidad. Y por eso Dios se encarga de permitirme chocar contra una pared cada vez que yo intento hacer esto. Y a veces nos deja un tiempo, dale, y al rato que regresamos quebrados, adoloridos, heridos, Dios nos dice: confía en mí, créeme a mí. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Esta es una de las lecciones que si tú y yo la aprendemos a tiempo, hermano, nos vamos a librar de muchas cosas dolorosas en la vida. Depende de Dios. Aprende a depender de Dios, a confiar plenamente en Dios y no en tus fuerzas, no en tus capacidades, no en tu experiencia. Hazlo a la manera de Dios. Hazlo en el recurso de Dios. Hazlo en el tiempo de Dios. 6. La falta de perdón. Cuando no perdonamos a alguien, la raíz de esto es incredulidad. Te sorprenderá escuchar esto. ¿Por qué incredulidad? Porque entonces no estoy creyendo verdaderamente que Cristo me ha perdonado a mí de toda mi maldad. Y no estoy creyendo que verdaderamente el principio del evangelio es negarme a mí mismo. Negarme a lo que yo creo que tengo derecho y seguir a Cristo y su ejemplo. Si yo creo fervientemente lo que el evangelio me enseña, yo no tendré problema con perdonar a alguien. Y por último, el último síntoma es cuando nosotros somos tan aprensivos al pasado y a las heridas del pasado. Cuando dice alguien: es que yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, es más, tengo años en iglesia, hermano, pero si usted supiera lo que me pasó de chiquito, si usted supiera lo que yo viví, si usted supiera lo que yo he vivido cuando a mí me criaron, y todas esas cosas empiezan a ser argumentos que nos impiden prosperar en Dios. Y sé que esas cosas en la vida suceden, y más de lo que a veces pensamos. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado, y nuestra personalidad se ha formado en gran parte por lo que aprendimos y vimos en casa. La familia te forma o te deforma. Pero vuelvo a repetirte, somos nuevos en Cristo. Esas cosas pasaron. Y en el momento en que recibimos a Cristo y su Espíritu Santo viene a nuestras vidas, recibimos el poder para vencer toda herida, toda situación inconclusa en nuestra formación o en nuestra relación familiar. Dios se encargará de irnos confrontando con estas cosas. Y aunque sean difíciles para nuestra humanidad sobrellevarlas, no hay imposible para el que cree.
La fe vence al mundo. La fe vence cualquier oposición que se levanta en tu corazón y en tu mente. Jesucristo mismo dijo: para el que cree todo es posible. Tú puedes decir: ¿cómo me levanto de esto? ¿Cómo puedo vencer esta situación en mi vida? Este pensamiento que literalmente me tiene frustrado por años. La respuesta es la fe. La fe en Cristo Jesús. La fe en lo que Él predicó, en lo que Él enseña. La fe en lo que Él te sigue hablando a través de su palabra. Vence toda incredulidad y haz aquella petición que un hombre le hizo al Señor. Su hijo no podía ser librado de un espíritu inmundo, y quizá mucha gente había orado por él y él estaba perdiendo su fe. Pero Jesús llega con este varón, y este hombre muy sinceramente, muy honestamente le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. El Señor sanó a su hijo. El Señor obró en la vida de este hombre. Pero a mí me quebranta mucho la sinceridad de este hombre, porque el problema de él era su incredulidad. Y quizá en este momento la oración más sincera que podamos hacer delante de Dios es: Señor, perdóname y ayuda a mi incredulidad. Verdaderamente creo en ti. Verdaderamente creo en tu palabra. Y verdaderamente creo en tu propósito. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nos levantamos contra todo argumento, contra toda oposición que se levanta en contra de tu conocimiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, nosotros creemos verdaderamente que tú eres Jesús, el único Dios verdadero, que no hay otro fuera de ti, que lo que tú has hablado, lo que tú has dicho, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que vive y permanece para siempre. Señor, y en el nombre que es sobre todo nombre, hoy te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Perdónanos cuando confiamos más, Señor, en nuestros recursos que en tus recursos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se manifiesta, Señor, la ingratitud en nosotros, la frustración, la ira, Señor. Y hoy hemos entendido que la fuente de esto, Señor, es la incredulidad. Perdónanos. Nos aferramos a ti y a tu palabra. Haznos recordar que tu Espíritu Santo nos recuerde aquellas promesas preciosas y nos enseña a permanecer en ellas. Padre, hoy yo te pido que tú derribes toda fortaleza en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que como con un mazo tu palabra venga y destruya, derribe los argumentos. Pero al mismo tiempo tú implantes la semilla que germine y dé fruto de fe, que renueve el entendimiento, las mentes, los corazones. Señor, Padre, te doy gracias por los hermanos, las personas que se van a levantar en fe, que se van a levantar, Señor, con una identidad correcta, con nuevas fuerzas. Gracias por aquellos que retoman el evangelismo, Señor. Gracias por aquellos que retoman, Señor, las ayudas de misericordia a otros. Gracias, Señor, por aquellos que recobran su identidad. Gracias porque tú traes fe. Señor, todo aquel que busca, halla; todo aquel que llama, se le abre; todo aquel que pide, recibe. Si hoy tú pides, hermano, en el nombre de Jesús, el Señor te va a dar. Dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Quiero creerte a ti, Señor. Abre mis ojos.
Quita toda venda de incredulidad. Yo quiero verte a ti en todas las esferas de mi vida, Señor, y agradecerte en todo momento. Aún, Señor, cuando las cosas no vayan como yo quiero, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Te creemos a ti. Si tú le crees al Señor, levántate y dale un aplauso al Señor y dile: Señor, yo te creo a ti. Te creo a ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él tiene un plan y un propósito para mi vida. Creo que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo te alabo, Señor. Te glorifico en todo momento. En todo momento te adoro. Te exalto, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios en esta tarde. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú, Señor, nunca me dejas y nunca me dejarás. Gracias, Señor, porque tu promesa es fiel y verdadera. Puedo confiar en ti, Señor. Puedo descansar en ti, Señor, plenamente. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Se derriba todo argumento de incredulidad. Se derriba todo argumento de incredulidad. Y creemos en Cristo Jesús. Aleluya, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar juntos, de recibir tu palabra, de adorarte.